Hola, bienvenidos a Shakespeare, Chandelier y Pierre de Pierre Gasly. I'm going to Disneyland. This is not real. Wake up. Wake up. Wake up. Viendo Los Simpson, me encontré con esta escena. ¡Oh! ¡Basura maloliente! Escuela primaria de Springfield. Y me pregunté si era posible ordeñar realmente a las ratas. Me fui directamente a Google y descubrí esta imagen. Parecía lo suficientemente real hasta que leí el envase. Este envase contiene la leche de hasta 22 de nuestros mejores roedores. Cada rata se cría en libertad y es alimentada con los más finos quesos sulfos. Tras un riguroso proceso de selección, se ordeñan a mano para lograr la calidad gourmet y el sabor incomparable que tanto nos distinguen. Un poco de investigación me hizo dar cuenta de que todo era un bulo, una simple broma creada por un artista en Instagram. Pero realmente quería saber si se puede ordeñar a una rata. Digo, ¿son mamíferos? No, así que ¿por qué no seguir investigando? Lo primero que hice fue preguntarle a mi amigo ChatGPT si esto podía ser posible. Me contestó lo siguiente. No, no es posible ordeñar una rata. El ordeño generalmente se realiza en animales como vacas, cabras o ovejas, que producen leche en cantidades suficientes para ser recolectada y utilizada. Las ratas no son animales que se utilicen para la producción de leche, ya que su producción láctea es mínima y no se ha desarrollado ningún método de ordeño para ellas. Es importante tener en cuenta que las ratas son animales pequeños y generalmente se mantienen como mascotas o en entornos de laboratorio para la investigación científica. Su anatomía y fisiología son muy diferentes de los animales de granja que se ordeñan. No entendí. Ok, probemos con otra pregunta. Amigo, ¿es nutritiva la leche de rata? No se considera seguro ni recomendable consumir leche de rata, ya que no está destinada al consumo humano y no se ha llevado a cabo ningún estudio exhaustivo sobre su valor nutricional o posibles efectos en la salud. Las ratas no son animales criados para la producción de leche, y su producción láctea es extremadamente limitada. Además, la composición nutricional de la leche de rata puede ser muy diferente de la leche de otros mamíferos, como las vacas o las cabras, que son las especies utilizadas comúnmente para obtener leche para consumo humano. Es importante mencionar que consumir leche de animales no destinados al consumo Como de, bro, tengo un IQ mayor al promedio. Pregunté también qué pasaría si un humano consumiera esta leche como Lisa Simpson, pero me dijo que nunca se había realizado un estudio científico sobre esto. Después de esta innecesaria pero divertida investigación, busqué qué otros tipos de leches de animales existen en el mundo. Teniendo en cuenta que lo más común son las vacas y las cabras, descubrí que otras culturas, debido a sus características territoriales como la nieve, el calor extremo o las grandes alturas, deben ordeñar otros tipos de animales como el reno. En Escandinavia es una práctica común, en general en las regiones nórdicas donde algunas regiones son demasiado cálidas, húmedas o secas para que prospere la industria láctea convencional. La leche de reno sí se puede tomar, e incluso se fabrican productos lácteos como quesos o mantequillas. Los Sami, un pueblo que habita en la región de Laponia, suelen congelar la leche de reno para aprovecharla durante el invierno, aunque también elaboran productos como la mantequilla o el queso. La de yegua es la leche más parecida a la materna humana, tiene un contenido de proteínas más bajo, así como un perfil de ácidos grasos diferente. Contienen un tipo de grasa conocida como ácido linoleico, que es esencial para el desarrollo del sistema nervioso central en los recién nacidos. Así que sí, puedes darle leche de caballo a tu hijo. Dentro de la cultura tártara rusa, las yeguas eran altamente valoradas e incluso reemplazaban completamente a las vacas. Se ordeñaban hasta 3 veces al día y su leche caliente se utilizaba con fines medicinales, así como para hacer manteca.
quesos y un licor embriagador muy apreciado por la población local llamada kumis. El proceso de fermentación convierte los azúcares de la leche en alcohol, lo que da como resultado una bebida ligeramente efervescente y de sabor ácido. En la cultura mongola, la leche de yak es muy valorada. Los nómadas la beben fresca y la utilizan para hacer queso, mantequilla y otros productos lácteos. También se fermenta para hacer una bebida llamada airag, que es similar al kumis tártaro ruso. Cada vaca de yak produce una cantidad reducida de leche, por lo que solo cuando se dispone de rebaños grandes es que los pastores pueden producir una cantidad considerable de leche. La leche es más abundante en el verano que en el invierno. Transformar la leche fresca en manteca o queso es una forma mediante la cual los pastores pueden almacenar calorías para su uso posterior. Dando por hecho que sabes que se puede consumir leche de burra y que incluso se hacen jabones con ella, te tiro un datazo: se cree que la reina egipcia Cleopatra y la emperatriz romana Popea utilizaron baños de leche de burra para mantener su piel suave y radiante. Creo que voy a vomitar. Además, a lo largo de la historia se ha utilizado esta leche para tratar diversas afecciones de salud, como úlceras estomacales, problemas respiratorios y enfermedades de la piel. Siguiendo con los últimos animales más comunes, entre muchas comillas, tenemos la leche de búfalo, que si bien, el búfalo es originario de las regiones del sur y sureste de Asia, algunos países han establecido granjas especializadas en la cría y producción de leche como lo son Estados Unidos, más precisamente en Texas, Australia, Brasil y el más sorprendente de todos, Colombia. Felicidades Colombia, te llevas el premio a la producción más rara de leche. Esta producción en diversos países se debe a los beneficios nutricionales y culinarios. La leche de búfala tiene características nutricionales y culinarias distintas. Su mayor contenido de grasa, proteínas y minerales, así como su sabor cremoso y distintivo, la hacen popular en la producción de quesos, mantequilla y helados. Dime, hijo, ¿qué tipo de helado quieres? Quiero un helado de búfalo, mamá. Debido al consumo masivo de la misma, la leche de camello ha comenzado a ganar reconocimiento internacionalmente. Algunos países están explorando la posibilidad de exportar leche de camello a mercados internacionales, al igual que con la leche de búfala. La de camello también se está produciendo en países que no tienen este animal originalmente, como Estados Unidos, y otros más como Australia, Reino Unido. Y el segundo premio a la producción de leches raras se lo lleva Canadá, por criar camellos en pleno invierno. Un aplauso por favor. Y ahora leches raras, y... ¡Dimensiones horroríficas! La leche de cerdo no es apta para el consumo humano, es más, se dice que consumirla vuelve locas a las personas. Esto es solo una creencia. Pero la leche de cerdo se caracteriza por tener una menor cantidad de grasa y proteínas en general, es por eso que no se consume. La de jirafa, bueno, los científicos no saben ni cómo ordeñarlas. La leche de las ballenas, delfines y focas es sumamente densa, esto para que no se mezcle con el agua y sus crías puedan beberlas. En otros casos no se ha podido recolectar leche de animales más interesantes como canguros, leopardos, osos, primates, elefantes e hipopótamos, y no, la leche de hipopótamo no es color rosa. Es posible que se haya generado una confusión por el color del animal, o por la apariencia rosada del agua donde los hipopótamos se sumergen. Y para terminar este video ultra mega random, ¿sabías que los ornitorringos liberan a través de su piel la leche para sus crías? Sí, arruine sus infancias. Nos vemos en el próximo video.
Y en fin, los humanos y sus animales. Suscríbete, concha y tu madre, o te mando pa' los backrooms.